Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. Hoy, 17 de mayo. El devocional de hoy se titula La verdadera obediencia de los hijos. Y el texto que vamos a leer es Éxodo 20:12 y dice así. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ayer hablábamos de esto, ¿no? Esta promesa que el Señor nos hace si es que podemos cumplir el mandamiento de honrar a nuestros padres. Honrar a nuestros padres tiene que ver con obedecerles. Y esto se aplica al hijo que vive bajo la autoridad de sus padres. Cuando un hijo se va de su casa porque, por ejemplo, contrajo matrimonio, ya no le debe obediencia al padre o a la madre, ¿no? Porque algunas mamás esperan que sus hijos le sigan haciendo caso. Y acá vienen los problemas, los líos. Imagínense, ¿no? Un chico que ahora tiene una esposa que quiere seguir obedeciendo a mamá, que quiere hacer la voluntad de mamá. Va a terminar armando un lío de proporciones cósmicas. No. El lugar de los padres, cuando sus hijos se casan, es otro. Tiene que ver con ser consejeros, tiene que ver con ser cercanos, con estar siempre dispuestos a dar ayuda, con estar dispuestos a dar una mirada útil y sobre todo constructiva, ¿no? Y esto a veces como papás nos cuesta, ¿no? Estamos ahí contrariados con esto de que el nene, la nena se nos fue de casa y bueno, a veces no estamos tan lúcidos. Pero para no seguir por ese camino que nos lleva a otro tema, volvamos y pensemos en esos hijos que están bajo la autoridad de papá y de mamá. La bendición para ellos está ligada a la obediencia y esto es algo que no se puede transformar ni cambiar de ninguna forma. Así que vamos a leer a MacArthur. Ustedes saben que nos guían las lecturas de John MacArthur, así que vamos a dejar que él nos guíe en el devocional de hoy. Dice, la obediencia que Pablo ordena en Efesios 6:1 es ante todo una actitud, no el comportamiento meramente visible. Y esto nos tiene que quedar muy claro. La obediencia es una actitud del corazón, una decisión que se toma en el interior. Porque yo podría ser muy correcto frente a las personas, pero tener dentro una rebelión inmensa. Entonces, donde yo debo ser obediente es en el corazón. La palabra griega para obedecer es upakou, de una raíz que significa oír o prestar atención. ¿Vieron? La palabra para obedecer se asocia a oír y a prestar atención. Incluye la idea de escuchar atentamente y obedecer. Es por eso que Pablo citó el quinto mandamiento como un paralelo exacto. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Está bien? Nosotros los hijos debemos aprender a oír. Sin oír no podemos obedecer. ¿Cuántas veces has querido hacer lo que te dijeron, pero ni siquiera sabías que era eso que te dijeron? Mi gran ejemplo en esto es mi hija Juana. Muchas veces ella, ¿no? Por distraída, yo la mando a hacer algo y hace otra cosa. No es que no hace nada. Le digo, Juanita, tráeme un vasito con agua, ¿sí? Yo estoy trabajando, entonces tráeme un vaso con agua. Ella viene con una taza de café. Y uno dice, no, pero no es esto lo que te pedí. Pero no querías algo para tomar. Sí era algo para tomar, pero no era el café. Ah, claro, ahora sí me acuerdo que, que no era café lo que tenía que traer. Hermanos, ¿no hacemos nosotros lo mismo? Y en nuestro caso es mucho peor. Mucho peor. Porque en un niño esto se corrige. Se debe corregir. Pero cuando llegamos a la adultez con estas actitudes presentes, después nos cuesta mucho cambiar. En la Escritura tenemos varios ejemplos de personas que entendieron otra cosa y quisieron ofrecerle al Señor algo que Él nunca pidió. Esto me hace acordar, por ejemplo, a Nadab y a Abiú, los hijos de Aarón. Ellos murieron
por ofrecer fuego extraño, algo que el Señor nunca había pedido. ¿Por qué lo hicieron? Estaban borrachos. Entonces, cometieron un error. El Señor Jesús decía, en aquel día muchos van a decirme, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanamos personas, predicamos, hicimos un montón de cosas. En tu nombre lo hicimos para vos, es lo que nos pediste. Sin embargo, yo les voy a responder, apártense de mí, porque yo a ustedes no los conozco. Solo son hacedores de maldad. Pero ¿cómo, Señor? Si estuvimos obedeciéndote. No, si eso no era lo que yo quería. La reprimenda a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis tiene que ver con lo mismo. Ustedes hicieron un montón de cosas, son muy celosos de un montón de detalles que se supone hacen para mí, pero se olvidaron de mí. Y esto tiene que ver con que en algún momento hemos dejado de oír. Hemos dejado de oír. Entonces, hemos seguido nuestro instinto, lo que nos parecía que había que hacer, no lo que el Señor nos pidió. Y con los padres pasa lo mismo. Si un hijo deja de oír a su papá, va a terminar haciendo lo que a él se le ocurre. Y no va a terminar honrando a su papá, sino a sí mismo. Así que escapémonos de esto. Pablo explicó la actitud de vida de la obediencia con la frase en la mitad del versículo 1. Dice, obedeced a vuestros padres en el Señor. En otras palabras, lo que dice es que cuando los niños obedecen bien, lo hacen como para el Señor, porque la autoridad de Dios está delegada a los padres. Por lo tanto, los padres son ministros de Dios en lo que respecta a los hijos. De esto hemos hablado. Para los hijos, los papás son representantes de Dios en la casa. Cuando ellos obedecen a sus padres, están obedeciendo al Señor. No podemos obedecer a Dios sin honrar a papá y a mamá. Y no podemos obtener la bendición de Dios sin honrar a papá y a mamá. Y para eso debemos oír a papá y a mamá. Debemos prestar atención. ¿Qué es lo que nos ha impedido prestarle atención a los viejos? Yo te pregunto a vos que sos papá hoy. Y espero que te remontes a esos días en los que estabas en la casa de tus padres. ¿Qué era lo que te impedía prestar atención? Y ahí te vas a dar cuenta que lo que te impedía prestarle atención a los viejos es lo mismo que le impide a tus hijos prestarte atención a vos. Y es estar demasiado pendientes de lo que nosotros mismos queremos. Yo no le pude hacer caso a papá porque me estaba haciendo caso a mí mismo. Yo tenía tantas órdenes para mi propia vida que no podía oír las órdenes de mi padre. Y entonces hice mi propia voluntad, no la de él. Y esto no solo deshonró a mi papá, sino también al Señor. ¿Te das cuenta por qué no hemos sido bendecidos? Entonces, una de las cosas que debemos trabajar hoy como padres es captar la atención de nuestros hijos. Nosotros sabemos que para que ellos nos obedezcan, deben prestarnos atención. Y nuestra tarea va a ser capturar esa atención. Si cuando vos le hablás, por ejemplo, tu hijo no te mira, tu hijo no te da bolilla, parece que te está oyendo, pero en realidad está concentrado en lo que está haciendo, lo que le estás diciendo probablemente jamás entre en su mente. Está rebotando nada más. Y tenés que llamarle la atención. Tenés que hacer que él te esté atento. Sin esto, no va a haber obediencia. Entonces, la actitud de nuestros hijos es de suprema importancia. Si la actitud es correcta, las acciones apropiadas o acertadas van a ser el resultado natural. Porque como dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Eso dice Proverbios. Nosotros somos lo que pensamos, para decirlo así. Entonces, si mis hijos están pensando en lo que yo les estoy ordenando, seguramente van a obedecer. Ahora, si ellos están pensando en otra cosa, y bueno, probablemente hagan otra cosa y no lo que yo les pido. Ahora, también hay otra situación y es cuando las acciones que llevan nuestros hijos adelante son correctas, pero la actitud es equivocada.
Eso no es otra cosa que hipocresía. Y esto deshonra al Padre y deshonra al Hijo. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la hipocresía? Y esto, como hijos, nos ha pasado muchísimo. Cuando decimos, está bien, voy a hacer lo que el viejo dice porque me tiene podrido, ya no lo aguanto más, no lo soporto más, así que le voy a hacer caso, así me deja de molestar. ¿Ustedes piensan que una actitud así honra al Padre? Sí, está haciendo caso, pero no va a recibir ninguna promesa de Dios, porque el Señor mira el corazón y ese corazón es un corazón rebelde. ¿Está bien, no? Entonces, nuestra familia, nuestros hijos, no deben actuar así. No deben actuar así. Deben obedecer de corazón. Y para eso tienen que estar atentos. Y tienen que recibir cariño y recibir enseñanza. Y cuando hacen mal las cosas, recibir corrección. ¿Está bien, no? Entonces el mensaje para los hijos es corto y es sencillo. La obediencia, tanto en actitud como en acción, esto es justo. Es lo que el Señor quiere. Se trata de agradar al Dios que nos ha dado los padres que tenemos. Y honrar a nuestros padres es honrar al Señor. Es bueno esto para los hijos. Nos protege de un mundo de maldad. Nos prolonga la vida y nos trae abundancia y bendición. ¿Está bien? Si sos hijo, esto te protege, te prolonga la vida y te trae bendición. No lo dejes. No lo dejes porque Dios es quien va a cumplir las promesas. Él nunca va a quedar como deudor. Así que si vos sos alguien que honra a sus padres, que aprende a hacerlo, el Señor te va a bendecir. Amén. Y si sos papá, tenés que fomentar esto en la vida de tus hijos. Especialmente, captar la atención de ellos. Entonces, tengo una pregunta para hacerte y es ¿cómo fomentás en tus hijos una actitud de obediencia? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿O les estás hablando así, te oigan o no te oigan? Vieron que a veces los padres hacemos esto. Le hablamos a los hijos y los hijos están en otra. Muchas veces he visto a mamás hablarle a chicos que en nada les están prestando atención. Seguramente ese chico no va a obedecer. Y si no obedece, el problema es que va a deshonrar a Dios y se va a quedar sin la bendición que podría ganar siendo obediente. Así que trabajemos en esto. Yo te mando un saludo grande. Mañana nos vamos a volver a encontrar.